Mi nombre es Sebastián Reyes, estudiante de la Universidad Libre de quinto año de Derecho, y hoy vengo a hablarles de la pensión de las personas privadas de la libertad. El título de dicha ponencia es Pensión en prisión, en signos de interrogación bastante grandes. Quiero empezar con una frase del pensador Fyodor Dostoyevsky que la dijo después de salir de la prisión. Dijo que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato de sus presos. Lo que yo quiero aquí es indicarles que el proceso penal no termina simplemente con la sentencia condenatoria, sino que hay un proceso mucho más avanzado y mucho más grande después de la sentencia condenatoria. Ese proceso donde la Dirección General del Instituto Carcelario y Penitenciario, el INPEC, es el encargado de guardar en sujeción a esas personas privadas de la libertad y además de eso también a las personas en prisión domiciliaria con o sin aparato electrónico, y además de eso a las personas con libertad condicional, entre comillas, porque muchas personas piensan que libertad condicional es que pueden hacer lo que quieran. Entonces yo voy a adentrarme a ese mundo jurídico después de la sentencia condenatoria del proceso penal, donde los privados de la libertad pueden redimir la pena estudiando, enseñando o trabajando. Y me voy a meter con el tema del trabajo con la ayuda de la seguridad social y con el derecho comparado para adentrarme a este mundo completamente jurídico. Yo lo he denominado como una ponencia jurídica futurista, visionaria, donde podemos buscar una jurisprudencia, crear una jurisprudencia completamente progresista que ayude en este caso una leyes, una reglamentación o como tal un convenio internacional. El problema jurídico basa completamente en que una persona que trabaja normalmente, su entidad la cotiza, le cotiza seguridad social. Entonces, ¿por qué no mismo hacer esto con los privados de la libertad, quienes trabajan? Porque a los privados de la libertad se les fragmenta su seguridad social. Luego es que la seguridad social se puede fragmentar. Por eso es que voy a hacer el orden de mi ponencia en 5 momentos. El primero, ¿qué es la seguridad social? El segundo, el derecho a la igualdad, y hago un comparativo entre persona no privada y persona privada de la libertad. El tercero es la fragmentación de la seguridad social, hablando de los VIPs y de una sentencia, la T-267 de 2013. En cuarto momento, el derecho comparado con Chile, Uruguay y España. Y por último momento, las conclusiones, unas posibles soluciones que me atreve a dar, una reflexión y una crítica propiamente. Entonces, la seguridad social es una garantía que tiene tanto el empleador como el trabajador. El trabajador en el sentido de que el empleador le protege sus derechos fundamentales, hacer absolutamente todo el tema de seguridad social, el núcleo esencial que lo compone, el tema de la salud, riesgos laborales y la pensión. Ya el tema de los demás subsidios es un tema especial y complementario, pero el núcleo duro no lo podemos zafar completamente. Yo cité al catedrático unilibrista Alberto Torres Tarazona en los temas de principios y características, donde su libro de los aportes a un Estado contemporáneo, un Estado social de derecho y la seguridad social, nos indica que la seguridad social la característica es que es para todas las personas. O sea, él no se queda simplemente con las personas que trabajan, sino dice que tiene que tener a todos sus asociados. Asimismo, hace que es un sistema autónomo. ¿Autónomo con qué? Con el derecho laboral. El derecho laboral es completamente autónomo al derecho de la seguridad social, una fisionomía completamente diferente, una filosofía completamente propia. Asimismo, es un sistema de protección. Protección en el sentido de que la seguridad social la tenemos que proteger absolutamente todos, y ese núcleo duro se tiene que proteger como tal. Por lo tanto, hay una sentencia de la T629 del 2010 en un caso análogo con las mujeres que son trabajadoras sexuales. En el caso de que una trabajadora sexual queda embarazada, tiene la mismo refuerzo laboral que una persona normal. Esto legalmente no está, pero vía jurisprudencial la Corte abraza a estas personas que no tienen ese derecho y las toma. Es lo que yo pienso que se puede hacer con las personas privadas de la libertad, adelantándome un poco a las conclusiones. Además de eso, los principios de la seguridad social, tenemos la universalidad, que va ligada con la característica de que es para toda la población. Universal es absolutamente para todas las personas, no hay distinción de nada, no tenemos que vulnerar el derecho a la igualdad en ningún momento, no tenemos que hacer que por raza, por sexo, por género, es absolutamente para todas las personas. Asimismo, debe ser solidario, sobre todo en el tema de las pensiones, que es lo que nos atañe acá. El tema y el principio, digamos, que puede ser esa piedra en el zapato para esta ponencia, es el tema de la sostenibilidad fiscal. Un tema que se inventaron en el Acto Legislativo 01 del 2005, donde reforma el artículo 48 de la Constitución Política y nos dicen que si el Estado no tiene dinero, no tiene con qué solventarlo. Pero entonces es un tema ya más cultural, un tema más de corrupción, donde decimos, entonces por el simple hecho de no tener dinero, hay una violación a derechos y hay una violación a principios completamente grandes, gratificantes e internacionales.
Y el último principio tendríamos la progresividad. Quiere decir que no tenemos que retrasarnos antes de, sino siempre ir mucho más allá. El tema específico es ahorita que está en boom en el tema administrativo, en una SU del Consejo de Estado, donde se cambia, una reforma cambia del 40 al 60% a los soldados profesionales, y lo que está pasando hoy en día es que esa progresividad se está viendo afectada, porque como yo tengo un derecho adquirido del 40 y ahora es un 60%, eso es lo que se quiere en la progresividad. Después de que se dé el derecho, no podemos irnos hacia atrás, a retrasarnos. El acto legislativo hizo eso, por eso hoy en día la OIT hizo ese acto legislativo, está en contra de la Constitución, y va a haber un choque de trenes muy fuerte con la Corte Constitucional y con el derecho internacional. Además de eso, vamos a hablar del derecho a la igualdad propiamente, que es el artículo 13 de distinción de ninguna persona por ninguna índole. Por eso yo acá quise hacer un ejercicio un poco práctico de colocar un balanceo. Vamos a hacer un balance entre la persona no privada de la libertad, trabajadora, y la persona privada de la libertad que trabaja. Entonces decimos acá es la persona que trabaja y está en un contrato laboral, prestaciones de servicio, como bien lo define el empleado público, el funcionario público, y decimos, bueno, digamos en temas de cotizaciones hay un problema de pronto con los contratistas, hay un problema de pronto con las personas independientes, porque el Estado dice, si usted no es negligente y no aporta seguridad social, entonces usted se queda sin pensión. Y después nos vamos al tema de los privados de la libertad, propiamente trabajadores, los que trabajan. Acá es un régimen completamente igual en el sentido de que hay subordinación, de que hay una remuneración, de que hay un horario. Entonces nos empezamos a hacer una serie de preguntas basadas en la ley 1709 del 2014, en su artículo 55, que modifica el Código Penitenciario y Carcelario desde el artículo 79, y nos dice absolutamente todo lo que es el tema del trabajo. Pero es algo risible y da un poco de mal genio, porque dice que los privados de la libertad, los PPL, tienen una remuneración equitativa. ¿Qué equitativo va a haber en una cárcel y menos de una remuneración? Es un tecnicismo a decir que no va a ser salario, porque al decir que es salario, entonces tiene derecho a prestaciones. Pero como dicen que es remuneración, no tienen derecho a prestaciones. O sea, con un tecnicismo, el legislador vulnera principios, vulnera derechos completamente a los PPL, que son las personas privadas de la libertad. Entonces acá nos decimos, ¿qué equitativo va a haber en una cárcel cuando tú tienes que pagar por comer, pagar por dormir, pagar porque no te molesten, donde tienes que tener al menos 400, 500 mil pesos que le pagas al cacique de la cárcel para poder dormir bien? Las personas no van a hacer ese ahorro, necesitan es que de tajo les afilien a seguridad social completamente. Entonces, para hacer el proceso de ponderación, decimos, ¿los dos trabajan? Sí. Decimos, ¿los dos cumplen un horario? Sí. ¿Los dos se capacitan o tienen una inducción? Sí. ¿Los dos tienen subordinación? Sí. Ahí vamos 4-0 ganando el sí. Después decimos, ¿hay una obligación social del trabajo de los dos? Sí. Después decimos, ¿prestan un servicio personal? Sí. ¿Es una actividad productiva? Sí. Vamos 7-0. Y después el problema del tecnicismo y lo que se basa la legislación, es decir, ¿los dos están por un contrato laboral? Decimos no. Entonces vamos 7-1, y después decimos, ¿los dos ganan un sueldo? Técnicamente sueldo no es, pero sí es una remuneración. Entonces digamos que esa última pregunta es un empate. Si hacemos el balanceo, decimos, estamos 7-1 y un empate. Entonces por ese 1 que no es contrato laboral, estamos absolutamente vulnerando principios y derechos completamente, porque la balanza se inclina a la persona privada de la libertad, completamente trabajadora, porque tiene absolutamente todo lo que se necesita para hacer un contrato realidad de laboral, no completamente el tecnicismo o el formalismo que debe tener un contrato laboral. Entonces empezamos a decir, hay una fragmentación a la seguridad social, entonces simplemente el Estado se lava las manos y dice, todos los privados de la libertad tienen la salud, todos los privados de la libertad tienen absolutamente el tema de riesgos laborales. Pero ¿qué hacemos con la pensión? Entonces nos botan esta gran perla y nos dicen que va a haber los BIPs, los beneficios económicos periódicos, que hoy en día tienen más quejas que ahorros, porque es completamente nefasto de que a usted le digan, usted no alcanza con un salario mínimo a devengar para su pensión, entonces tampoco tiene pensión sustitutiva, quiere decir la mitad de la pensión, entonces son unos BIPs, o sea, es la media de la mitad, o sea, con eso ninguna persona sobrevive, y menos dentro de la cárcel. Entonces es algo muy grande, donde ya muchos doctrinantes, profesores, estudiantes, inspectores de trabajo, mismos funcionarios del Ministerio de Trabajo han criticado estos famosos BIPs.
Entonces nos vamos a la sentencia 266 del 2013, donde es una acción de tutela contra el establecimiento carcelario porque vulnera completamente todos los derechos, hasta de la intimidad, de salubridad, de integridad, vivienda digna, absolutamente todo dentro de ellos, porque dicen que el maltrato de las penitenciarías es completamente nefasto. Entonces nos decimos, ojo con eso, porque en derecho administrativo hay algo que se llama la teoría del depósito, y decimos, como entran las cosas, deben salir. Si la persona entra completamente bien integralmente y psicológicamente y sale con algún daño que se pueda demostrar, el Estado paga. Es la misma teoría del depósito que tenemos con los soldados que prestan el servicio militar. Entonces decimos, ojo, porque no solamente hay seguridad social, sino también las personas pueden demandar al Estado por reparación directa bajo esta teoría del depósito. Los hechos acá narrados, pues básicamente es que se vulneran todos los derechos, y acá la Corte hace una gran distinción en 3 clasificaciones de derechos. Me dicen, los derechos que no se pueden suspender por nada del mundo, los derechos que medio se congelan parcialmente, y los derechos que están completamente congelados. Los derechos completamente congelados es la libre locomoción y los derechos civiles referente al tema del voto. Los que medio se parcializan es el estudio, el trabajo, libre desarrollo de la personalidad. Pero los que no podemos tocar por nada del mundo, me dicen en un principio, es la igualdad, la salud, la libertad religiosa. Y yo digo, bueno, si la igualdad no se puede tocar, ¿por qué en tema de seguridad social sí le fragmentan la igualdad y la seguridad social a los privados de la libertad? Cuando la misma Corte Constitucional le da su precedente a estas 3 clasificaciones de derechos. Por eso nos vamos a un derecho comparado, me voy a un derecho comparado con Chile y Uruguay. Chile ya se dio cuenta de esa problemática y está diciendo, ojo, los privados de la libertad también tienen derecho a una seguridad social completamente plena. Y ya están hablando, porque ellos tienen el mismo tecnicismo, de que no ganan un salario sino una remuneración. Pero van a decir, ojo, porque esto es vulnerar los derechos, y ya con el decreto 943 están tratando de solventar eso. Contrario a lo que está haciendo Uruguay. Uruguay ya dijo, si hay un vínculo laboral, o sea, en la ponderación que hicimos anteriormente, el único no que teníamos, Uruguay ya lo tiene como un sí, o sea que ya lo está ponderando completamente a los privados de la libertad, porque alguien me decía, faltaba más, que ahora toca pagarles la pensión a los privados de la libertad. Yo, es que no son todos, no es el 100%, es un porcentaje pequeño que se capacita, que quiere trabajar, que quiere hacer, son productivos, no son todos. Es un tema de resocialización, es un tema social completamente, porque ellos lo que quieren es una resocialización no solamente social, sino laboral. Es personas que nunca han trabajado en su vida, que no saben qué es trabajar en equipo, que no saben qué es estar ganando por algo legal que ellos hacen completamente. Pero lo más fascinante del derecho comparado es España, en la cárcel de Segovia y en la cárcel de Ocaña. Allá hacen como un contrato interadministrativo, como un contrato estatal. Entonces el Estado llega a una empresa privada y necesita mano de obra. Entonces se asenta la empresa allí, y lo que hace es simplemente el Estado de pagar toda la seguridad social de la persona privada de la libertad. Y esa persona privada de la libertad tiene una sujeción como cualquier persona que labora. Si hizo mal las cosas, es despedido. Si no se capacitó, no puede estar ahí. Es completamente, o sea, lo que decían los españoles en frases de ellos, no es una obra de caridad, es completamente un régimen laboral completo, donde una empresa privada se combina con el Estado, y lo que hacen es formar ahí un equipo y ayudan tanto a los PPLs como a la empresa privada, y asimismo el Estado hace una resocialización completamente grande, sin fragmentar ningún derecho, ningún principio, y mucho menos la seguridad social. Por eso estas empresas llegan y no pueden intervenir en la selección de las personas, porque acá el Estado dice, yo soy el que las escojo mediante, como tal, las personas que están encargadas de los PPLs en España. Entonces dice, ellos tienen un proceso y hacen un avance y hacen absolutamente toda la inducción, y los que están capacitados vienen y trabajan. Tanto así que una persona redimió la pena y asimismo dijo, ya gané un sueldo, tengo seguridad social, salió de la cárcel, y la misma empresa multinacional lo contrató en Arabia Saudita. En otro lugar lo contrataron en Macedonia. O sea, decimos, no solamente es un tema jurídico, es un tema social, donde hay una verdadera resocialización, y las personas salen con un trabajo, y las personas no van a volver a delinquir. O sea, es algo
digamos algo muy fuerte, pero uno dice, sí, es verdad, o sea, después de que tiene sus herramientas no tiene la necesidad de volver a hacer lo mismo. Y España va mucho más allá, muchísimo más allá. Está pensando tanto en que como ellos trabajan allá ligados, escondidos, muchas veces no les dan el salario que ellos merecen o trabajan más de las horas establecidas. Y España está pensando hasta en sindicalizar a los privados de la libertad. Pero es un tema que ahorita se está hablando con el tema de las dos cárceles de Segovia y de Ocaña, y dicen, sindicalizar a los presos, ¿será que eso es posible? O sea, ellos no están acá mirando si ganan un salario o una remuneración, no están mirando si hay un vínculo laboral, no están mirando si les fragmentaron la seguridad social, no, ellos pasaron ya todas esas etapas, las superaron. Ellos están en una etapa bastante amplia que acá ni siquiera es pensada, es como decir, sindicalizar a los privados de la libertad, y es un tema que se queda en el tintero porque todavía no está regulado, pero lo hacen los derechos humanos y todas las personas activistas a decir que ellos trabajan, tienen que respetarle y por lo tanto se pueden sindicalizar. Es un tema bastante complejo que se está hablando hoy en España. Como conclusiones y como posible solución, basándome en el sistema español y en la sostenibilidad financiera, de que es el principio de la seguridad social, yo digo, ¿por qué estas cárceles de acá, empezando que en la modelo que tuve la oportunidad de entrar y mirar el hacinamiento, mirar todo ese tema tan fuerte que hay socialmente y esa energía tan tosca que se siente dentro allí, uno dice, ¿por qué el IMPEC o los pequeños empresarios o las empresas dicen, necesitamos mano de obra, por favor, colabórenos con unos privados de la libertad y le hacemos la seguridad social como si tuviéramos un empleado normal? Es una posible solución que se puede dar, pero pues la voluntad política y digamos también la economía y todo ese tema de que yo no me mezclo con esa gente porque esa gente es allá, es una vida aparte, allá no pasa absolutamente nada, entonces no hacemos absolutamente nada. Por eso las críticas es que hay vulneración de principios, hay vulneración de derechos fundamentales, hay una fragmentación a la seguridad social porque el núcleo esencial no se puede fragmentar de la seguridad social, hay unas faltas de políticas públicas, hay una falta de voluntad del Estado, no hay una verdadera resocialización, y no solamente se quiere una resocialización social, sino una resocialización laboral. Y por último, quiero leerles mi reflexión, y abro comillas. Dice, no olvidemos que los que están allí son seres humanos. Todas las personas tienen derecho a segundas oportunidades. Yo soy un hombre que cree en la regeneración de las cosas y de los hombres, en segundas oportunidades que las personas pueden cambiar. Nuestra carrera nos ayuda a hacer cambios sustanciales de la vida y de las personas. Defendemos cosas que no vemos, cosas intangibles, derechos, principios que no van caminando, sino que defendemos esas cosas intangibles. El trabajo es una manera de empezar de nuevo y dignificar a una persona. Muchos jamás saben qué es trabajar, nunca han trabajado en su vida. Y todo este mundo jurídico lo que nos hace internamente es buscar que es un problema social, como todos los demás. Por eso es que acá en nuestra idiosincrasia pensamos que el más fuerte es el que sobrevive y el que gana, cuando el más fuerte es el que debe ayudar. Y no olviden que entre más fruto tiene el árbol, más se debe inclinar. Gracias.